Buenos días, mucho gusto. Pues yo les voy a hablar un poquito hoy de BIM y la sostenibilidad y cómo BIM empata y todos esos criterios que ya nos habló Arturo, por ejemplo, de CEMEX y todas esas iniciativas de innovación, cómo empatan y cómo encajan dentro de la metodología BIM. Entonces, lo que vamos a ver hoy son algunos conceptos claves solo para dar un pasón para que todos entiendan de lo que vamos a hablar. Las variables de diseño en temas de sostenibilidad, algunos ejemplos de software que podemos ver, el proceso, digamos, que involucra esos softwares y el concepto de gemelo digital. Entonces, empezando por los conceptos claves. Los que están familiarizados con BIM han escuchado de las dimensiones BIM y esto pues nos amplía un poco el espectro y nos saca de pensar que BIM nada más es un modelo de visualización tridimensional, sino que BIM va más allá e involucra parámetros y características físicas a los objetos que están representados por ese objeto gráfico. Perdón. Entonces, digamos que pasamos del modelo 3D tradicional, que fue con lo que empezó todo el tema, digamos, y todos los temas de metodología, a involucrarles tiempo y temas de logística, ¿verdad? Donde ya tenemos sistemas, digamos, y grúas o campamentos, digamos, que no necesariamente están relacionados con el producto final y el modelo final. Le podemos asociar temas de costo para poder ver los requerimientos de flujo e ir más allá, digamos, o ver cuantificaciones de forma real y automática, o poder tener presupuestos, digamos, que se vayan modificando cada vez que hago un cambio en el modelo tridimensional. Y luego, pues empieza a involucrarse también temas de sostenibilidad, ¿verdad? Los temas de sostenibilidad tradicionalmente se hacían bajo un diseño estático, ¿verdad? Donde yo podía analizar ciertas características de las edificaciones a construir, pero que no necesariamente podía evaluar todas las modificaciones que hacía o no podía hacer todo ese ejercicio de iteraciones para evaluar cuáles eran las iniciativas que más impacto podían tener, no solo a nivel de diseño, sino también a nivel de operación. Y finalmente, pues la séptima dimensión es la parte de operación y mantenimiento, que realmente es donde BIM tiene mayor potencial en generar ahorros, porque podemos, si tenemos sistematizada y ordenada la información, eh, podemos tener accesos más rápidos, digamos, y menos desperdicio de tiempo a la hora de estar operando las edificaciones. Entonces, para concentrarnos un poquito en el tema central de la conferencia, que es el tema de sostenibilidad, pues, ¿qué puedo hacer con el 6D? Pues lo que puedo hacer son esas simulaciones de desempeño, ¿verdad? Que puedo evaluar cómo se interrelaciona mi edificación, no solo con sus componentes internos, sino con sus componentes del entorno. Y entonces puedo ver, si ven aquí la gráfica de este lado, me voy a mover. Si alcanzan a ver esta gráfica de este lado, pues lo que estoy haciendo es colocando la edificación en su entorno real y evaluando temas de sombras, temas de viento, la sombra que yo mismo voy a generar o el impacto que yo voy a tener sobre las corrientes de aire que pasan sobre la edificación, ¿verdad? Esto me permite hacer un análisis de confort térmico también de mi edificación para evaluar si puedo poner algunos parteluces, por ejemplo, para disminuir el calor de la fachada y el impacto que eso puede tener sobre la operación del aire acondicionado de mi edificación, ¿verdad? Esto, digamos que nos permite hacer estimaciones. Si estamos pensando en temas de certificaciones, LEED exige temas de certificaciones y modelados energéticos, que BIM lo que me va a permitir es que no sean modelos aislados que funcionen solo para el fin que están creados, sino que yo pueda tener esa interoperabilidad entre mi modelo de arquitectura, por ejemplo, e ir y traer toda esa información para que luego en la operación la pueda tener también disponible, ¿verdad? Me va a hacer esa optimización en las propuestas de diseño y me puede reducir esos costos de operación luego cuando yo ya esté trabajando. El desafío más grande que tenemos es cómo hacemos empatar la economía del proyecto que yo voy a generar con la cultura del entorno y el clima, ¿verdad?
Ya no ver el proyecto simplemente como un negocio aislado, sino ver cómo eso se va a interrelacionar con, con mi entorno y con el clima que me va a generar. Pues esto genera una complejidad, ¿verdad? Cada vez estamos haciendo proyectos y edificaciones que involucran a un mayor número de especialistas, ¿verdad? Donde si yo cometo un error, por ejemplo, ese error se va a repetir muchas veces y va a tener un gran impacto en mi construcción, ¿verdad? Anteriormente o cuando vemos desarrollos de vivienda, por ejemplo, horizontal, pues si yo cometía un error en una casa, de repente para la siguiente casa yo ya lo podía corregir, ¿verdad? Y el impacto que eso podía tener, pues al final era por esa curva de aprendizaje, pero yo podía rápidamente hacer las correcciones. Aquí, en temas de prefabricación, en temas de sistemas, en temas de replicabilidad, pues al final se pone un poco más complejo, ¿verdad? Y la complejidad está en eso, en poder unificar esas fuerzas y que toda la información al final nos funcione y nos trabaje de forma integrada, digamos, y que podamos, pues cada uno de los participantes en el desarrollo, utilizar nuestros sistemas especiales o los sistemas específicos para el desarrollo del diseño y realmente poder compartir esa información y tener como esas reglas claras. Esta gráfica a mí me encanta y cuando la estábamos generando o cuando la estábamos viendo, a mí me abrió la mente, digamos, y me hacía pensar que la sostenibilidad no debe ser solo un tema, no es la meta, ¿verdad? La sostenibilidad nos va a llevar a ese punto de equilibrio donde yo ya no voy a tener edificaciones que causen un impacto negativo a mi entorno, sino que van a causar por lo menos vamos a estar en un balance, digamos, en lo que vamos a generar, ¿verdad? Y la meta realmente debería de ser llegar a construir proyectos regenerativos, ¿verdad? Que no solo tengan un impacto hacia el entorno, sino que el impacto que tengan sea positivo y que de alguna forma devuelvan al natural o a la cultura, digamos, un valor agregado. Y luego viene también un tema de diseño versus operación, ¿verdad? Muchas veces nos quedamos nada más con los temas de certificaciones a niveles de diseño, ¿verdad? Pero realmente lo que diseñamos o lo que proponemos para un proyecto no siempre se materializa, digamos, en temas de operación, ¿verdad? Entonces, pues al final es cómo hacemos empatar el diseño con la operación, ¿verdad? Y cómo vamos más allá de pensar solo en la certificación o solo en la especificación que yo estoy generando. Continuando un poco con los puntos, ¿verdad? Vamos a ver esas variables de diseño en temas de sostenibilidad, ¿verdad? Hay muchos temas que vienen del entorno, ¿verdad? Que es la ubicación, el clima, la orientación, digamos, de mi proyecto. Y luego, pues tenemos ya algunas variables que podemos controlar como equipo de diseño, que son el programa, la forma, el tamaño, ¿verdad? Las fachadas, los elementos que podemos colocar. Y finalmente, como negocio, pues tenemos las variables económicas, ¿verdad? Y los costos también de construcción y operación que podemos tener, ¿verdad? Y entonces es encontrar ese balance entre todas estas variables, ¿verdad? Y esas variables al final lo que sucede es que va evolucionando ese diseño, ¿verdad? Y BIM lo que nos permite, o estos softwares que están desarrollándose, lo que nos permite es poder hacer muchas iteraciones sobre qué puedo hacer en mi terreno, qué puedo hacer en mi proyecto, ¿verdad? Para poder analizar de forma cuantitativa la evaluación de cuál es la mejor opción para cumplir con los objetivos que pretendemos, ¿verdad? Entonces, pues estos softwares lo que al final hacen es tomar esta data, tomar esos parámetros que yo le coloco a las herramientas, generan iteraciones y luego yo puedo obtener reportes, ¿verdad? Donde ya puedo evaluar de forma objetiva cuál es la mejor opción para seleccionar. Algunos de los softwares que hacen los modelos BEM, que es Building Energy Modeling, pues evalúan estos diseños de construcción, parámetros para evaluar usos
y evaluar temas de clima, ¿verdad? Para incorporar todas esas variables dentro del análisis. Y estas herramientas digitales, ¿verdad? Por ejemplo, hay herramientas de Autodesk que permiten hacer análisis, ¿verdad? Todavía la tecnología no ha llegado al punto donde podemos tener dentro de una misma herramienta todos los tipos de análisis, sino que la información debe viajar del modelo, por ejemplo, generado en Revit o ArchiCAD, a estos softwares específicos, ¿verdad? Y luego estos softwares específicos tienen subdivisiones que además hay algunos específicos para viento, hay algunos específicos para soleamiento, otros para sombra, ¿verdad? Y esos modelos luego regresar a mi modelo generativo, digamos, o a mi modelo original. Entonces, ahí es donde BIM participa, digamos, de una forma activa, generando esas reglas de interoperabilidad para que el modelo sea capaz de ser exportado y que la información que va a transmitir de un modelo o de una herramienta a otra vaya completa, digamos, y asegurarnos de que no con el modelo ya de arquitectura generado, por ejemplo, voy a exportarlo y me voy a dar cuenta de que las losas no se están exportando correctamente, digamos, o que algunos elementos no están siendo incluidos dentro de la exportación. Y entonces BIM participa, digamos, activamente generando esa parte. Algunos otros ejemplos, ¿verdad? De softwares que hacen evaluaciones de entorno, que no necesariamente son solo de edificaciones completas como tal, también pueden ser herramientas que van a evaluar el uso, que van a evaluar el comportamiento humano, que van a evaluar el confort térmico, ¿verdad? La eficiencia de aires acondicionados, por ejemplo, o la conectividad que puede tener peatonalmente un software. Aquí algunas otras herramientas como Ladybug Tools que se interrelaciona con Rhinoceros, ¿verdad? Y que por medio de sus herramientas específicas, como les decía, cada una de estas tiene un uso específico, pero lo que permiten al final es hacer la evaluación completa de temas climáticos, ¿verdad? Hay simulaciones, por ejemplo, de tráfico de personas, ¿verdad? Que simulan un comportamiento humano, por ejemplo, en un centro comercial o en un edificio de oficinas, que esto lo que me va a permitir es identificar puntos de conflicto o me va a ayudar a identificar dónde puedo yo hacer ciertos mejoras, digamos, al entorno para maximizar ese tráfico pedestre, ¿verdad? O donde puedo colocar, digamos, de alguna forma publicidad o tener algunos elementos adicionales, ¿verdad? En temas del proceso, pues al final lo que yo le voy a alimentar a estas herramientas, pues son todas estas variables, ¿verdad? Que la magia está en qué tanta información yo poseo, ¿verdad? Y qué tanta información yo puedo utilizar para alimentar mis modelos de evaluación. Luego voy a hacer un proceso iterativo donde voy a generar un montón de variaciones y donde puedo hacer análisis de sensibilidad para identificar cuáles son los resultados que me puede dar si yo hago un tipo de distribución o otro, ¿verdad? Voy a hacer un ciclo de evaluación y luego esto puedo iterarlo tantas veces como sea necesario, ¿verdad? Y luego pues voy a generar ya una selección de la mejor opción, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, es una pequeña animación de cómo funciona una simulación de este tipo. Esto es usando las herramientas de Ladybug, pero lo que hace es variar la rotación de una fachada para identificar cuáles son la maximización, digamos, en términos de consumo energético, ¿verdad? Lo que se está evaluando aquí es consumo energético por calor generado, digamos, por exposición solar. Y al final, pues se puede llegar a una selección, ¿verdad? Este es otro ejemplo, un poco menos gráfico y un poco más técnico de cómo funcionan también estas herramientas, donde yo puedo tener una programación visual de todos estos parámetros de entrada, donde yo voy a hacer una corrida de esta simulación
y donde yo voy a tener resultados, digamos, y donde voy a tener un reporte un poco más, más técnico, digamos, de lo que voy a hacer. Y finalmente, pues hablarles un poco de lo que es el gemelo digital. El gemelo digital al final no es más que una construcción virtual de un entorno, ¿verdad? Donde yo ya estoy involucrando toda la edificación completa con todos sus sistemas y todos sus elementos, ¿verdad? Que puede ser a nivel, por ejemplo, oficinas, como está esta imagen, o puede ser a nivel bloque o a nivel ciudad, ¿verdad? Esto lo que me va a permitir es poder evaluar la construcción de mi edificio y el impacto, no solo con el elemento como tal o con el diseño como tal, sino que me va a permitir evaluar el comportamiento con todos los alrededores, ¿verdad? Algunas herramientas que se trabajan en gemelos digitales en distintos entornos, ¿verdad? Puede ser un entorno de oficinas y de eficiencia, ¿verdad? Esto se usa mucho, por ejemplo, para evaluar los puntos de mayor tráfico de Internet, por ejemplo, para reforzar la conectividad de Internet en una oficina. Puede ser a nivel de una oficina, de una planta de manufactura, como ven allá en la parte de arriba. Puede ser a nivel de data y consumo de datos, ¿verdad? Como se ve acá, o puede ser a nivel de ciudad, ¿verdad? Y de su entorno, ¿verdad? Entonces, digamos, qué chilero sería poder tener claridad, por ejemplo, de las conexiones de drenajes públicos a la que me voy a conectar, por ejemplo, desde antes para poder evaluar mi terreno y saber hacia dónde voy a drenar, por ejemplo, mis aguas pluviales o mis aguas negras. Y eso es algo que ya la tecnología nos permite hacer. Y BIM, pues al final es lo que promueve es un tema colaborativo, ¿verdad? Es un tema donde yo voy a abrir los canales de comunicación entre distintas herramientas, ¿verdad? Y donde yo voy a compartir de alguna forma información, ¿verdad? Y entonces, por medio de protocolos y de temas de interoperabilidad, yo puedo sumar data de GIS, ¿verdad? Y data de información geoespacial, y puedo incorporar también temas de Internet de las cosas, ¿verdad? Para todo eso sumarlo a mi análisis y que se vuelva parte, digamos, de ese análisis de variables. Y al final, pues lo que hablaba también Arturo en la conferencia anterior sobre la economía circular, ¿verdad? El ciclo tecnológico, por ejemplo, que esté involucrado ya también dentro de nuestros proyectos y que nuestros proyectos estén planificados de alguna forma donde ya la parte, la tecnología, digamos, que pueda tener ese ciclo circular, y donde los elementos también puedan tener un ciclo biológico, ¿verdad? Para los otros, y el tema de los desechos no se vuelva de alguna forma un problema, y salir de alguna forma de esta economía lineal donde yo lo que produzco lo consumo y luego simplemente lo desecho, ¿verdad? Y bueno, que se vaya al relleno sanitario y ahí que eventualmente se deteriore, ¿verdad? Y para terminar, pues los dejo con este pensamiento, y es pensar no solo en nuestras edificaciones como silos o como islas independientes, sino que al final pensarlas como árboles que forman parte de un bosque y forman parte de ese entorno, y cómo ese entorno se interrelaciona y se intercomunica, y cómo yo lo que voy a generar hoy va a sumar, digamos, aguas abajo, o cómo esa edificación se va a comportar en el tiempo, ¿verdad? Y cómo al final lo que yo pueda producir o las decisiones que yo pueda tomar van a sumar, ¿verdad? Y van a dejar un futuro mejor. Muchas gracias. Uno. Gracias, Rodolfo. Solo tenemos una pregunta por acá en el público, ya para terminar tu presentación. Muchísimas gracias. Nos dicen, hay otras aplicaciones como SketchUp Season que ayudan a definir patrones climáticos y cómo impactan en el prediseño. Sí, digamos que definitivamente herramientas como SketchUp, por ejemplo, nos permiten hacer evaluaciones rápidas o en el ciclo de vida temprano, digamos, en el desarrollo de un proyecto. Y entonces eso lo que nos va a permitir es
es poder tomar mejores decisiones, ¿verdad? O decisiones que tengan un alto impacto en la calidad del producto final de forma anticipada, ¿verdad? Entonces sí, definitivamente hay muchas herramientas, digamos, y cada vez son más, ¿verdad? Tal vez lo importante es identificar esas herramientas específicas para el proceso que yo voy a hacer, ¿verdad? Y no solo casarnos con una herramienta, sino que explorar un poco cuál es mi objetivo y en base a ese objetivo identificar la herramienta que voy a seleccionar.